Bueno, ahora sí, vamos a la palabra. Para esta palabra tengo dos versículos iniciales que lo quiero leer antes de empezar. Lucas 18:1. Ahí. Ahí. Muy bien. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y pasamos al versículo 8 que dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta es la que va a llevar toda nuestra predica. Ténganlo en la cabeza porque se lo va a tener que responder. Y vemos, hice este salto porque en el medio hay una parábola que Jesús cuenta, pero empieza hablando de la necesidad de orar siempre y termina diciendo: ¿hallará fe en la tierra? Entonces nos deja ver que hay una conexión entre la fe y la oración, que uno va de la mano con el otro. Y no solo esto, antes de preparar el tema, bueno, lo pensé, lo estudié toda la semana, lo preparé y hoy, repasándolo, se me vino a la mente un ejemplo. Imagínese un triángulo. El Espíritu Santo es la fe. Nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo a través de la fe, nos conectamos con Jesús a través de la palabra y nos conectamos con Dios a través de la oración. Así que ninguno de estos tres puede estar solo. Este triángulo no sería completo si faltara alguno de sus lados. Y si bien usted ya creo que debe tenerlo más que entendido, que la palabra es fundamental, su versículo diario, su devocional, lo que usted lea y aprenda y lo ponga en práctica, hoy no voy a tocar ese tema porque ya lo tiene más que sabido, ¿no es cierto? Amén. Igual eso podemos ver, fíjense que la fe, una de las maneras que viene a nuestra vida es por la palabra. En Romanos 10:17 no está saliendo, no te preocupes, todos lo conocemos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Así que dejamos en claro que por la palabra de Dios viene la fe, pero también a través de la oración. Y sé que es un punto que no lo tocamos muy a menudo, sino a veces lo dejamos en el aire, pero sabemos que hay que orar. Pero hoy le voy a mostrar específicamente cuál es la importancia de orar verdaderamente siempre, todos los días. Fíjense, y la relación que podemos encontrar entre la oración y la palabra en Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, orad, todo lo que queréis y os será hecho. Así que vemos que uno no está sin el otro y no se pueden cumplir uno sin el otro. Usted debe estar lleno de la palabra del Señor para poder orar y para poder empezar a implementar fe en la palabra del Señor que dio. ¿Sí? Así que, primero que nada, vamos a entender qué es la fe. Y para eso hay un versículo clave en la Biblia que es Hebreo 11, versículo 1. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo en otra versión acá, lo voy a leer, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Así que la fe es algo que me va a llevar a hacer y creer en algo que todavía no lo tengo. Y para explicar esto también hay que tener en cuenta que la fe no es un poder que me da el Señor para hacer cumplir cosas que yo quiero. No.
Yo sé que hay personas que toman la fe para esto y lo advierten a uno y le dicen a uno y le enseñan a uno que tenés que tener fe y así van a suceder las cosas. Y no necesariamente es eso la fe. Sí hay que creer en la palabra y sí hay que esperar que eso se cumpla, porque el Señor nos deja promesa y muchas cosas en la palabra que nos debemos apropiar y creerlas. Pero la fe, una vez me dijo un pastor, que es creer tanto en algo que aunque pase el tiempo y no se cumpla, yo voy a seguir creyendo, aún si me cuesta la vida. Lo repito, la fe es creer tanto en algo que aún pasando el tiempo, yo siga creyendo en eso, aunque no pase y esto me cueste la vida. Así que no es pensar que si lo creo, se va a cumplir. Me pasó y lo aprendí cuando me rompí la rodilla. ¿Saben? Fue una crisis tan grande, yo creí que era un buen cristiano. Lloraba todos los días, yo leía la Biblia, yo me iba a todos los cultos. Y cuando me pasó esto de la rodilla, todos me decían, no, tenés que tener fe y te vas a sanar. ¿Qué no tengo fe? Decía, no te das cuenta, por eso estoy en la iglesia. Y así pasaba uno y otro, vamos a orar, vos tenés fe y te vas a sanar. Te decía yo, ¿por qué la fe no es tuya entonces, ya que es tan fácil? Y no pasaba nada con mi rodilla. Entonces me llegué a cuestionar, ¿no tengo fe? ¿O acaso mi fe es tan poca que no puedo hacer que el poder del Señor venga sobre mi rodilla y me sane? Así que esto es lo que no hay que creer. Porque si bien el Señor sana, debemos orar por los enfermos, no debemos esperar como una obligación, sino creyendo que va a suceder porque creemos en aquel que lo puede hacer. Y si Él quiere, si es su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Sí? Ahora, fíjense que dice, ¿hallará fe cuando venga? Y es un punto muy interesante porque usted entiende y usted sabe que la Biblia fue escrita para la iglesia, para los hijos de Dios. Todo lo que debemos saber está en ella. Entonces, Él se está refiriendo a si en la iglesia Él va a hallar fe cuando venga. Así que no es una pregunta menor, es una pregunta que me empezó a inquietar. Y yo decía, claro, y si no haya fe en la iglesia, ¿dónde la va a hallar? Si no haya fe en nosotros que debemos creer, ¿dónde va a hallar esa fe si somos nosotros los que tenemos la fe que Él nos da? Y así muchas iglesias, no teniendo fe, llevan a cometer errores garrafales. Empezamos a leer la Biblia y, como les decía hoy, si usted lee la Biblia sin fe, puede hacer daño. Por eso vemos hoy que se levantan apóstoles y la Biblia dice ya no son 12 y los 12 ya están con el Señor. La Biblia explica el lugar de la mujer. La Biblia dice que no hay pastoras y hoy vemos pastoras levantarse en iglesias. Entonces, inclusive leer la palabra sin fe es dañino. Creer cosas porque a mí me parece es sumamente dañino para la iglesia y para mi vida, porque no tenemos este lente de fe que nos hace ver verdaderamente las cosas que dice la palabra y no las cosas que a mí me parecen. Y cuando usted empieza a ver que la Biblia se la revela por fe, usted empieza a entender su rol. Usted empieza a entender que como esposa, le guste o no le guste, tiene que sujetarse a su esposo. Usted empieza a entender que no es como yo quiero, sino es la voluntad del Señor. Usted empieza a entender los puntos claros y claves de la Biblia para llevar a cabo en su vida. No torciéndola,
Esteban hoy leía un versículo sobre las finanzas, sobre ofrendar, y mucha gente con este versículo se hace rico. ¿Sabe? No está mal, él lo explicaba muy bien, no está mal pedir al Señor, no está mal querer bendición del Señor, pero dice que es para toda buena obra. O sea que si usted no lo entiende, usted cierra, usted crece en su egoísmo, en su vanagloria, usted solamente va a querer el dinero y no va a querer dar para buena obra. Porque la fe es lo que me conecta con la palabra. La fe es lo que me lleva a creer tal y cual como está ahí, para que me parezca, aunque me parezca, algo increíble. Muchos amigos míos, cuando yo hablaba con ellos, yo les decía, sí, la Biblia dice, y él me decía, mira, la Biblia es un lindo libro. Es un lindo libro de historia, contiene poesía, pero es un libro. Justamente por eso necesitamos la fe, porque nosotros vemos ahí la palabra de Dios, nosotros vemos ahí la conducta que nosotros debemos llevar, nosotros vemos ahí qué debemos creer y por qué debemos creer. Ahora fíjense que hablábamos de la fe, esto que nos va a llevar a hacer las cosas correctamente con el Señor, pero como les decía, ¿por qué conectado con la oración? Y yo le hablaba de la palabra, y también vemos en la oración que es el vínculo que nos lleva a fortalecer nuestra fe. Tanto la palabra como la oración nos va a llevar a esa fe fortalecida, a creer en el Señor, a ser alguien que Él pueda decir que tenemos fe. Fíjense que en la Biblia Jesús fue reconociendo y premiando a todas las personas que tenían fe. Él simplemente decía, wow, qué fe. No decía nada más. A todos le decían, por tu fe serás sanado, tu fe era una palabra que en la boca del Señor estaba constantemente. Fe, fe, fe. Entonces entendemos que por la fe y por la oración lo vamos a fortalecer. Y fíjense que dice en el versículo 1, decía orar siempre. Y cuando uno lee, bueno, debo orar siempre, ¿qué debo hacer? Orar siempre. Pero estamos tan contaminados a veces de este mundo que el orar siempre lo podemos canjear como algo que sí, siempre voy a trabajar. Bueno, pero cuando me enfermo no fui, el feriado no fui, entonces no es siempre. Siempre me voy a la iglesia y usted viene los domingos. Siempre. Cuando el Señor se refiere a siempre, es siempre, todos los días. Y esto es un deber que nos da todos los días. Ariel daba el ejemplo, 40 días le pedían que deje de orar y él no paró un solo día, aún siendo que esto le podía costar la vida. Y eso es fe en la oración. Imagínense que en su trabajo usted le diga siempre. Usted puede entender que sábado y domingo no cuentan, pero para el Señor siempre es siempre. Fíjense, hay otro versículo, Efesios 6:18, que lo aclara un poco mejor y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y cuando se refiere a toda oración y todo tiempo, lo deja claro, todo tiempo. Siempre, todo tiempo. O sea que nuestra conducta debe ser, tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar. Ah, sí, ir a trabajar y tengo que orar, y tengo que orar. Ah, mi hijo, tengo que orar, tengo que orar, tengo que comer, tengo que orar y tengo que orar. Siempre, en todo momento.
Y no significa eso que me esté arrodillando en cada esquina para orar al Señor, sino que lo tenga en cuenta todo el tiempo y todo lo que me pase y todo lo que me suceda constantemente esté en oración hacia el Señor. Que mi primer contacto sea con el Señor. Que pase lo que pase, o si esté enfermo y sé que debo ir al doctor, mi primera opción debe ser el Señor en mi oración. Todo debe ser primero el Señor en la oración. Entonces vemos, toda oración puede ser de petición, de agradecimiento, de arrepentimiento, de bendición, puede orar con versículos bíblicos. La alabanza es una oración al Señor. Así que todo tiempo el agradecimiento es una oración al Señor. Así que no tiene excusa. Y Él dice, oren todo lo que tengan que orar, pídanme. Y Él nos oye. No solo, como decía Él está con nosotros, sino Él oye nuestras oraciones. Por eso usted debe tener fe que esa oración va a ser escuchada por el Señor y Él la va a contestar. ¿Y por qué debemos orar? Siempre, una vez más, fortalece nuestra fe. Ella va a ser la herramienta para mantenernos firmes. El Señor dice, hasta el fin. Deben permanecer hasta el fin. Y la única manera que vamos a llegar hasta el fin es con la fe, creyendo en la palabra y orando en todo tiempo. Fíjense, Lucas 22, versículo 39, 40. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos y los discípulos lo siguieron. Como de costumbre, toda la Biblia, los evangelios dicen que cuando Jesús se apartaba, se iba a orar. Él subía al monte a orar, se alejaba a orar. Y fíjense, Jesús no escribió este libro, es inspirado por Dios, pero Lucas, cuando escribe este libro, dice como de costumbre. Él siempre oraba. Sus discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a echar demonios. Señor, enséñanos a caminar por las aguas. Señor, enséñanos a orar. Porque veían en Él una persona de constante oración. Veían en Él que esa oración que Él tenía, el Padre la escuchaba y era cumplida. Entonces ellos estaban más que maravillados por la oración de Jesús, porque veían en la oración algo poderoso que Jesús hacía. Y ellos le decían, enséñanos a orar. Todo lo otro, él simplemente veían cómo él echaba demonios y ellos después echaban demonios. Él veía cómo sanaba y ellos sanaban. Inclusive la vez que no pudieron sanar y liberar a una persona, le dijo él, su poca fe. Esta generación falta de fe. Dice después el otro versículo, cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces, si yo oro, yo creo en el Señor, yo tengo esta fe fortalecida, Él me va a ayudar a no caer en la tentación. Y usted sabe que nadie viene a este púlpito sin antes ir hablando con el pastor para que nos vaya guiando en la palabra. Y él me corregía una cosa y yo le explicaba y ahí vamos viendo mi mensaje. Me hizo ver un punto muy importante. El leer la palabra, orar todo el tiempo y estar fortalecido en la fe no es un instrumento de poder para yo hacer lo que yo quiero. Saben, yo pensaba que cuando un día no oraba estaba debilitado y que si algún demonio se me cruzaba me iba a poder vencer porque hoy no oré y no estaba fortalecido en el Señor.
Y eso no es así. Simplemente el Señor nos va a dar la herramienta para no caer en tentación, porque debemos mantenernos santos como Él es santo y perseverar hasta el fin. La gente cree hoy porque ayuna, porque ora tanto tiempo, son empoderados y pueden hacer cruzadas de milagros y pueden hacer todo lo que a ellos se les ocurra, porque ahora están fortalecidos con el poder del Señor, como si fuera un cángel. Y no es así. No es así. Es la herramienta que el Señor nos da para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de carne y hueso, y el cuerpo, la carne, dice la Biblia, es débil. Inclusive, si usted ve en un versículo, cuando es bautizado Jesús, se aparta al desierto, es tentado por el diablo y él resiste, porque cada vez que él se apartaba se iba a orar, y dice la Biblia que ayunó esos 40 días. Recalco, no es que tenga más poder, simplemente está haciendo la voluntad del Señor y está haciendo lo que Él nos dice que debemos hacer para mantenernos fortalecidos y no caer. ¿Y por qué no debemos caer? ¿Por qué nos manda a fortalecernos en la fe mediante la oración? ¿Cuál es el propósito? Fíjense en 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Va a haber tentación. Eso me está diciendo el Señor. Usted, por ser cristiano, ahora no camina por calles de oro y tiene una protección tan divina que no se le pueden acercar, ni puede tener un accidente, ni se puede poner triste, ni puede tener situaciones que lo lleven a amargarse. Él dice: va a haber tentación, pero ustedes la van a soportar. ¿Cómo? Orando. Fíjense Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De acá hasta que partamos, vamos a tener tentación. Y ese es el objetivo de nuestra oración: fortalecernos en la fe para entender que el Señor es más importante, para entender que lo que dice la Biblia es lo que me conviene, por más que no me guste y no entienda, pero yo por fe me sujeto en esta palabra, porque el Señor me va a sostener, porque voy a evitar la tentación, voy a evitar caer. Inclusive en el Padre Nuestro, la oración que el Señor dejó como ejemplo dice: no nos dejes caer en la tentación. Y en Santiago 1, del 2 al 6, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Va a haber pruebas, eso lo deja claro el Señor. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. El Señor en cada prueba también está probando su fe. Yo leo la Biblia, digo que creo en el Señor, pero el Señor lo prueba. ¿Es cierto? Y es ahí donde nosotros debemos demostrar con nuestra actitud que es cierto. En todas las áreas de nuestra vida. Inclusive cuando, como decía ayer, cuando dijimos sí en el matrimonio, los que están casados todos los días deben mantenerse fiel a sus esposos, fiel a sus esposas. Y hay que orar para no ceder ante la tentación, porque la vamos a tener. El anillo no te da una protección que ahora las mujeres no te pueden ver y sos feo y pareces golo. No. Así que usted debe fortalecerse la fe.
Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos que tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Y ahí vemos las dos cosas, fe y oración. Y cuando vos orás, tenés que creer en el Señor. Porque si no, hoy vas a estar contento, mañana vas a estar deprimido. El otro día, no, bueno, pero cierto, te pones contento y de vuelta te pones triste porque no ves la respuesta. Y la fe te asegura que tu gozo está en el Señor. Y eso te va a mantener feliz y gozoso todos los días de tu vida. Para eso es la fe, para creer en el Señor. Ahora, una vez más, nos hacemos esta pregunta. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? Y yo quiero que se ponga a pensar usted. Cada uno conoce su vida, cada uno conoce su día a día. Y póngase a pensar, usted es una de las personas que siempre ora en todo tiempo para fortalecer su fe, o es de esas personas, como decía Ariel, a veces no tengo tiempo, a veces llego cansado del trabajo, tengo que hacer muchas cosas, y no es excusa. Si usted a las 7 entra a trabajar o se va a trabajar, puede levantarse un poco más temprano para demostrar a la fe suya que cree en el Señor y que lo más importante es la oración. Usted siempre tiene el tiempo para decidir en qué lo ocupa. Y es ahí donde el Señor nos prueba nuestra fe. ¿Qué está dispuesto a canjear? Porque inclusive muchas cosas que tenemos por importantes no lo son. Sabemos que nos debemos alimentar todos los días, tenemos que tomar agua, tenemos que respirar para poder vivir. La palabra es el alimento de nuestro cuerpo. La oración es lo que nos acerca a aquel que nos da vida. Entonces, ¿cómo voy a aplazarlo? ¿Cómo no va a ser siempre mi pensamiento que tengo que dar? Siempre. Ahora, usted también se puede dar cuenta qué tan dispuesto está a resistir, qué tan dispuesto su ánimo puede cambiar, qué tan dispuesto usted puede tener ese valor para decir que no, qué tan dispuesto usted está aún para orar todos los días, qué tan dispuesto está usted para apartar un tiempo y leer la palabra. ¿Qué tan dispuesto está usted? Eso habla de su fe, porque la tiene como una principal fuente de vida en su vida. Y ahora, si usted ha dejado pasar, usted no puede irse de este lugar diciendo que en esta iglesia no se le habló. ¿Saben? Lo que usted decida de ahora más va a ser su responsabilidad. Que el Señor llegue en su segunda venida y diga: ¿dónde están los hombres de fe? Eso ya dependerá de usted, de la fe que tiene en su Señor, porque veíamos que era
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si usted espera a su Señor, usted va a querer ser ese hombre de fe que Él viene a buscar. Porque si no, déjeme decirle a mi hermano que su vida sería en vano. Y simplemente yo me acordaba de una historia o de algo que me pasó. Lo conocí a un vecino mío que siempre lo veía así de lejos, él enfrente, yo de este lado, hola, hola, y era toda nuestra comunicación como buenos homo sapiens que somos. Y un día lo encuentro en un evento, yo estaba cubriendo el evento, él de parte de otro organismo también estaba cubriendo el evento, y yo le digo, yo te veo cara conocida, vos. Sí, yo también. ¿Vos por dónde vivís? Ah, vos sos mi vecino, el que me saludaba todos los días cuando salí, yo salí. Ah, sí, tenés razón, bueno, ¿cómo te llamás? Tanto. Y después en eso llega una chica que conozco, cristiana. Ustedes se conocen, sí, nos estamos conociendo, había sido que somos los vecinos que se saludan y no tenían ni idea que vivían enfrente y no era más que un saludo. Ah, sí, porque él tiene su novia, me dice esta chica cristiana, y no es cierto que tiene que casarse. No sé, decía yo, lo tiene que pensar bien primero, no es para cualquiera. No, pero tiene que casarse, ¿no es cierto que sí? Que lo piense bien. No, pero está bien casarse. La Biblia dice que se tienen que casar. No sé, le decía. Ahora, ¿por qué la gente espera cumplir con actos religiosos que están en la Biblia? Pero si uno no ve con fe que es una unión ante Dios, que no lo debe separar nada ni nadie hasta que parta con Él, no sirve de nada. Yo tengo que entender que por fe a mi Señor, que Él me pide que cumpla con este requisito, yo lo hago por Él, porque cuando empiece a tambalear las cosas, esa fe me va a mantener en el matrimonio. Fe en Dios, no en mi pareja. Porque yo por fe me casé y por fe me voy a mantener fiel hasta el fin. Por eso no es importante cumplir creencias religiosas, reglas religiosas que uno debe hacer así, asá, si no es con fe. Siempre debe estar la fe, porque si no, no tendría sentido. Esteban siempre nos dice, si usted no le da con gozo, con fe al Señor, no dé porque está perdiendo su plata. Y es lo mismo para todas las cosas que el Señor nos manda en la palabra. Y ahora, para terminar, sabemos que hay personas que nos ven por las redes sociales y si se preguntan, bueno, yo no sé, ni siquiera tengo fe en Dios. Porque hablamos de que esto estaba escrito en la iglesia. Si yo no puedo verdaderamente estar seguro que soy esa persona que el Señor llamó, que el Señor escogió, que tengo que fortalecer mi fe, ¿qué tengo que hacer? Y fíjense Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, a todos aquellos que se preguntan, yo que no soy esa persona de fe, ¿qué tengo que hacer? Orar al Dios que no te va a dejar de nada, al que te va a recibir como estés, pese a tus actitudes, pese a lo que hagas, pese a lo mal que veas que está tu vida, Él no te va a echar fuera. Solo Él tiene el amor necesario para perdonar esos pecados. Solo Él es el único que nos amó aún cuando éramos pecadores. Y esa también debe ser una oración para aquellos que creen que no tienen fe, para ir al Señor, para acudir al Señor. Y dejamos para último
la Santa Cena, porque yo entendía que al hacer las cosas con fe debemos hacerlas conscientes. Usted debe entender que aún la Santa Cena es algo tan importante. En la Santa Cena se resume todo el Evangelio del Señor. Entendemos que esa fue la sangre derramada por nuestros pecados y que ese fue el cuerpo entregado por nosotros. Entonces usted debe aún tener fe para poder participar en la Santa Cena y para hacer todo lo demás que el Señor nos manda a hacer. Vamos a orar y vamos a pasar a la Santa Cena para participarla con fe. Señor, te damos gracias. Gracias. Señor, tu palabra es clara. Debemos fortalecernos en fe a través de tu palabra y la oración. Debemos hacerlo siempre, a todo tiempo, Señor, para que no cedamos ante ella. Tú dijiste que no vas a mandar nada que no podamos soportar. Por eso ayúdanos, Señor, a fortalecernos. Ayúdanos, Señor, a entender que la oración es lo que nos une. Y la oración es lo que nos une a tu palabra, para creerle y para llevarla a cabo en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si en nuestro día a día hemos simplemente llevado una tradición o una costumbre contigo. Perdónanos, Señor, si nuestro devocional era como una actividad más de nuestro día. Perdónanos, Señor, si no estábamos todos los días allí para encontrarnos contigo. Porque todos nosotros te amamos. Y con esto te lo demostramos, Señor, anhelando este tiempo de intimidad contigo, si no somos mentirosos. Nadie que ama a alguien puede dejarlo de lado, puede olvidarse de él o puede tener cosas más importantes. Así que perdónanos, Señor, una vez más por nuestra incredulidad. Ayúdanos a ser hombres fortalecidos en la fe, hombres que siempre estén bajo tu palabra, bajo tu autoridad, en oración constante. Afirma esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos llevarlo a cabo, Señor, para que cuando vengan las tentaciones nos cedamos y nos fortalecemos firmes, perfeccionados y santos hasta el fin, porque tú eres santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, mientras usted abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 11, vuelvo a insistir. Este miércoles estuvimos tratando de la cena del Señor, la importancia de la cena del Señor, y quiero leer a partir del versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y estuvimos viendo que no podemos acercarnos a estos símbolos sin fe, sin percibir que simbolizan el nuevo pacto,
el pacto por el cual nosotros fuimos librados del pecado, el pacto por el cual el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino, el reino de su Hijo, al reino de la luz en su Hijo Cristo Jesús. No podemos estar acercándonos solamente como un ritual más que se participa una vez al mes. No. ¿Por qué? Porque no hay mensaje más profundo, no hay mensaje más claro, no hay mensaje más directo, no hay mensaje más fuerte, no hay mensaje más amplio que anuncie la llegada de Cristo, la muerte en la cruz, la resurrección, la ascensión y su regreso, que el partimiento del pan. Porque fíjense lo que dice: así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciar. Este acto que nosotros hacemos es la mejor predicación que podemos hacer. No hay nada más perfecto, no hay prédica más clara, no hay anuncio más directo que cuando nosotros participamos en unidad con nuestros hermanos y decimos: Cristo murió por mí, su cuerpo fue partido, Él viene a buscarme. No hay mensaje más fuerte que el mensaje que se predica cuando participamos de la Santa Cena. Y fíjense, había abusos de la Santa Cena. Algunos venían y se emborrachaban, otros discriminaban a sus hermanos porque no tenían, se burlaban. Y otros se acercaban indignamente y ni siquiera no podían discernir ellos como que era un pedazo más de pan de lo que venían comiendo. ¿Y saben cuáles eran las consecuencias? Algunos morían y otros se enfermaban. No es un acto más. Y no es infundirle temor, pero si yo no le digo la verdad, estoy siendo imprudente. Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que le enseñé. Nosotros tenemos que enseñar. ¿Y cómo yo me acerco? Me acerco creyendo, me acerco con fe, me acerco sabiendo que el Señor murió por mí, me acerco con arrepentimiento, porque no hay justo ni hay uno. Pero sí, el cristiano no es que no peca, pero sí lucha en su corazón, y me acerco y le digo: Señor, yo no merezco esto. Pero vengo como Pedro, que le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Jesús le había dicho que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Así que, hermano, este momento es sublime. Es de suma importancia. Y qué bueno es que estemos hoy juntos. Y lo más hermoso es que estemos en amor con nuestro hermano. Y sí, bueno, sí, tiene su efecto, ¿no? Pero en amor. Y sí, Lilian diría: sí, tiene su efecto su esposo, pero en amor. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está en unidad y en amor y participa en fe, el Señor está vivo, presente, activo, operando, sanando, restaurando a las vidas. Ese es el momento que vamos a participar. ¿Podemos pasar con los símbolos, por favor? Póngase, por favor. Damos gracias. Señor, te pedimos que bendigas estos símbolos. Sabemos, Señor, nos acercamos a ellos por fe. Señor, en memoria de ti. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras rebeliones. Señor, purga nuestra alma, acércanos cada día más a ti. Alumbra nuestro entendimiento.
Señor, y hoy, a diferencia de tal vez otras veces, queremos acercarnos en fe, creyendo a tu palabra y por la dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos que, Señor, en nosotros estos símbolos se vuelvan, Señor, tu cuerpo y tu sangre, y nos alimenten, nos sustenten, nos unan aún más a ti en amor. Y en amor nos una a nuestra familia de fe, a nuestros hermanos. Te doy gracias, Señor. Sirvan, por favor. Vamos a tener que comprar más copitas y... Qué bueno, ¿no? La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Piense profundamente en su Señor. Señor, te damos gracias por partir tu cuerpo por nosotros. Señor, ahora nos acercamos creyendo y nos esperamos, no nos adelantamos. No queremos alegar privilegios unos sobre otros. Todos al mismo tiempo en unidad participamos de tu cuerpo. Comemos el pan en el nombre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Juan testifica, dice que estaba parado al costado de la tumba y él vio que brotó de su costado sangre y agua. Señor, gracias por derramar tu sangre por nosotros. Gracias por limpiarnos, por restaurarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que si hemos nacido de ti, el maligno no nos toca, que tú estás protegiéndonos en todo momento. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tomamos juntos en unidad. Beba de la copa. Te damos gracias por este hermoso momento, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pido que bendigas a cada persona, a cada familia. Señor, esta semana sea un tiempo especial para nosotros, de crecer en fe, de permanecer en tu palabra, de ser guiados por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.